poder experimentar y aprender de que el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Así que quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 6, verso 19. ¿Amén o no amén? Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus ¿qué? Sus propios dueños. Quiero que lo analicemos muy bien. Dice la palabra, el cuerpo de ustedes es como un templo, o sea, un lugar donde puede estar algo. ¿Amén o no? Amén. Por eso se dice que el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que nuestro cuerpo es como ¿qué? Como un templo, o sea, un lugar donde reside o habita o vive alguien. ¿Amén o no amén? Pero dice, es como un templo. Y en ese templo vive el Espíritu Santo de Dios. Tienes que aprender algo, y es, tu cuerpo y mi cuerpo debe ser cuidado de tal manera que pueda residir o habitar en él el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero dice algo más. El Espíritu de Dios, o que Dios les ha dado. Es decir, la palabra me enseña que ese Espíritu me lo dio ¿quién? Dios a mí. O sea, no es mío, Dios me lo entregó. Pero escogió mi cuerpo y su cuerpo para que Él habite en ese cuerpo. Y además dice, ustedes no son sus propios ¿qué? Dueños. Entonces yo quiero enseñarle esto para iniciar y para entrar en la introducción del tema de hoy. Porque a veces cometemos un gran error. Y es que a veces decimos, no, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Y pues, a verdad, tú lo puedes hacer. Se puede hacer con su cuerpo lo que usted quiera. Lo que pasa es que la palabra me enseña que cuando tú y yo recibimos de Dios, el Espíritu Santo vino a nosotros y recibimos consigo, al aceptar a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, recibimos del Espíritu Santo de Dios. Pero ya nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. Y la palabra dice que ustedes o nosotros no somos nuestros propios dueños, o los propios dueños de ese cuerpo, de ese templo que es del Espíritu Santo. Y lo digo porque cometemos un error. Y es, no, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Entonces yo puedo pintarme el cuerpo como yo quiera porque finalmente es mi cuerpo, no el suyo. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que a lo que a mí me parezca porque finalmente ese cuerpo es mío. Y yo tengo ese cuerpo, yo puedo consumir droga, yo puedo fumar, yo puedo destruir, porque eso realmente sabemos que eso es destruir el cuerpo. Yo destruyo mi cuerpo y hago con mi cuerpo lo que yo quiera porque finalmente es mi cuerpo. Yo puedo tener relaciones sexuales prohibidas, prematrimoniales, y me puedo acostar con quien yo quiera porque es mi cuerpo. Pero la palabra dice que en los términos de 1 Corintios 6, 19, tú y yo estamos atentando contra el templo del Espíritu Santo. ¿Está conmigo acá? Amén. O sea, no estamos haciendo con nuestro cuerpo lo que queremos. Estamos diciéndole a Dios que el templo que Él escogió para su Espíritu, que es nuestro cuerpo, para nosotros no importa. Y uno pregunta, ¿y cómo es que yo estaba bien, pastor? ¿Y cómo es que todas las cosas me salían bien y en un momento todo se fue a pique? Porque de pronto tú tomaste el templo del Espíritu Santo y a ti te pareció que era como tu cuerpo hacer lo que tú querías. Y yo no vine como un religioso acá a prohibirte nada. Yo vine a enseñarte lo que dice la Biblia, y es que hay un espíritu que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo, que es indispensable en nuestra vida. Pero que hay algo importante que hay que primeramente entender, y es que el templo o el lugar donde Él habita es nuestro cuerpo. Entonces, no se trata de ser religiosos. Se trata de entender que yo con mi cuerpo no puedo hacer lo que yo quiera, porque estoy pecando y atentando contra el Espíritu de Dios. Y uno dice, pastor, ¿de cuándo acá las cosas me salen tan mal? Porque si yo tenía una promesa de Dios, ahora todo se fue al piso. De pronto atentaste contra el templo de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender eso. Cuando uno entiende esto, uno sabe que es muy fácil dejar las cosas viejas, como dice la palabra. Porque uno dice, ¿para qué voy a fumar si finalmente le estoy haciendo daños a mi cuerpo? ¿Para qué voy a consumir drogas si finalmente le estoy haciendo daño a mi cuerpo? Y hablo de drogas alucinógenas. ¿Por qué voy a tener relaciones prematrimoniales y sexuales desordenadas? O así sea con mi novio o mi novia, si finalmente yo quiero hacer eso, y eso es una muestra de amor. Bueno, pero ese es el templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice algo, y es, ustedes no son sus propios dueños. O sea, tú puedes creer tener un libre albedrío y usted puede hacer lo que quiera, pero ciertamente tú y yo en esos casos atentamos directamente contra el templo del Espíritu. ¿Amén o no amén? Amén. Pero quiero que lo entendamos porque hemos enseñado en la iglesia muchas veces algo y yo lo quiero reiterar. Y es, todo lo que tú y yo hagamos, todas las acciones que hagamos tienen una consecuencia. Ahora, si lo que hacemos está bien, naturalmente la consecuencia será positiva. Pero si tú y yo hacemos cosas malas, nuestra consecuencia será negativa. Entonces no puede haber, bajo ese principio bíblico por demás,
la irresponsabilidad de decirle a Dios, pero ¿por qué? Pues porque lo que tú hiciste y yo hicimos, sencillamente trae una consecuencia. Y si tú y yo pecamos contra Dios, y si tú y yo atentamos contra el templo del Espíritu Santo, pues sencillamente las cosas van a empezar mal. Las cosas no van a suceder bien. Y lo enseño porque tenemos otro error peor. Y es querer culpar a Dios de lo que tú y yo realmente hacemos, o operamos, o realizamos. Entonces no se trata de hacer lo que yo quiera. Se trata de entender que el principio es que el templo del Espíritu Santo, Dios ha escogido como es habitar nuestro cuerpo. ¿Amén o no amén? Amén. Y si tú y yo entendemos eso, si tú y yo anhelamos eso, vamos a tener el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuántos no queremos al Espíritu Santo? Todos queremos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Dígame amén. Amén. Es claro. Queremos que el Espíritu Santo more en nosotros. Queremos que el Espíritu Santo habite en nosotros. Y Dios así lo ha dicho, que ese templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. El problema es que si nosotros atentamos, por favor, contra ese cuerpo, pues sencillamente no podemos tener un Espíritu Santo avivado en nosotros. Y yo le voy a decir algo que suena un poco difícil, pero cuando iniciamos en la iglesia y pedíamos cobertura, yo entendí algo de Dios y era nuestra misión, nuestra visión es una visión de amor de Dios. Y no puede haber una cobertura que no tenga el principio del amor. Entonces, Dios nos regala una iglesia que terrenalmente nos da cobertura espiritual. Y es una iglesia de amor. Pero algún día la pastora principal, la esposa del pastor, me dice, pastor, luché mucho tiempo. Y quiero que comprenda esto para que entienda lo importante de la enseñanza de hoy. Luché mucho tiempo por querer que la iglesia creciera numéricamente. Llegamos a un término de estabilidad y de emocional y quizás de madurez espiritual, en el que consideramos que ya la iglesia estaba formada, que la iglesia estaba aprendiendo de la palabra, que estaba fundamentada en la palabra, pero que queríamos crecer numéricamente. Y empieza ese afán en la sierva del Señor, a querer que la iglesia crezca numéricamente. Y quiso experimentar muchas cosas. Y voy a decir algo con profundo respeto, quizás quiso experimentar estrategias de hombres numéricas. Y eso funciona. Se puede experimentar a través de estrategias numéricas algo para que la iglesia crezca numéricamente. Pero de nada sirve eso si realmente el número es muy grande, pero la formación y el fundamento espiritual no es sólido. Porque así como la gente puede llegar, se puede ir. Porque así como la gente llega a cualquier circunstancia adversa, hace que se decline y salga del camino de Dios. Entonces, eso no tiene sentido. Entonces entendemos, y ya me dice a mí, yo empecé a preguntarle a Dios qué hacía. Y quise estructurar células y no me funcionaron. Y quise establecer estrategias de hombres y de números y no me funcionaron. Así que un día Dios me dice, ven, yo quiero que tú entiendas algo. Y Dios le dice a la pastora, yo quiero que tú llames a tu liderazgo y le diga que tienen que contraer matrimonio entre ellos. ¿Por qué? Porque por el lugar geográfico donde se vive, por cultura en ese lugar, pues es natural que de pronto la gente viva sin casarse. Sin embargo, Dios le dijo, no, la santidad es para todos. Así que si Pedro y María son líderes de la iglesia, pero están viviendo en una libre, tienen que casarse. Y entonces la pastora, direccionada por Dios, llama al liderazgo y dice, deben empezar a contraer matrimonio porque no vamos a aceptar gente que sirva en el altar si no están casados. Y eso suena quizás un poco religioso, pero a la realidad es 100% bíblico. Entonces empezaron a actuar en obediencia, y cuando empiezan a actuar en obediencia empieza la iglesia a crecer a tal punto que el lugar donde estaban es insuficiente y se tienen que ir de ese lugar a un lugar más grande. Y me asombraba ver el lugar tan grande que tiene ahora y ver cómo está repleto de gente. Y le decía a la pastora, ¿qué hace que la iglesia crezca? Y dijo, la santidad. El entender que lo que hace crecer la iglesia no es un número o una estrategia de hombres que quizás puede funcionar. Lo que queríamos entender era que Dios hiciera algo con la iglesia. Y ese avivamiento vino a través de la presencia y del mover del Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso es lo que yo quiero en la iglesia. Quizás como su pastor, o mientras Dios me dé el privilegio de pastorear Love Church, porque yo quiero que usted entienda algo, y el Love Church no es de nosotros. Love Church no es ni de la pastora, ni mucho menos mío. Esto fue algo que nació en el corazón de Dios, y Dios así, por misericordia y gracia, quiso ponernos acá. Pero sea yo o no sea yo el pastor de esta iglesia, Love Church seguirá andando porque es un propósito de Dios. Entonces cuando eso ocurre, y cuando eso lo entendemos, uno tiene que empezar a escuchar la voz de Dios para actuar conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Y lo que Dios quiere que hagamos es que el avivamiento que haya en la iglesia sea un avivamiento producto del Espíritu Santo. Y no que diga, wow, qué iglesia tan grande, hay mucha gente. ¿Y de qué sirve mucha gente si no hay nada fundamentado en la palabra? Amén. ¿De qué sirve gran cantidad de personas si a la verdad uno va a mirar y el testimonio de las personas no reflejan ese Jesús? Entonces no sirve de nada.
Entonces la Biblia nos enseña, y yo quiero que entendamos, y nos hagamos quizás una pregunta que parece un poco difícil o quizás atrevida desde el altar. Y entonces, ¿para qué el Espíritu Santo, pastor? ¿Para qué quiero el Espíritu Santo? O sea, ¿para qué me sirve el Espíritu Santo? Yo voy a la iglesia, me siento bien, mi iglesia es una iglesia bonita, quizás numérica, pero ¿yo para qué quiero el Espíritu Santo? Y vamos a entrar en una primera parte, porque creo que de aquí en adelante vamos a predicar muy seguido de esta persona maravillosa del Espíritu Santo. Pero quiero que miremos algunas de las cosas de las cuales sirve el Espíritu Santo, o para qué sirve el Espíritu Santo. Y quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 8 y 9. Hechos capítulo 4, versículos 8 y 9. Y dice la Biblia lo siguiente. Quiero que esté allí ubicado rápidamente, por favor. Hechos capítulo 4, versículos 8 y 9. Está conmigo allí. Dice la Biblia lo siguiente. Entonces Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo. Ponme cuidado acá. Dice, entonces Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, le dijo a los líderes y a sus consejeros: señores, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Y había como una necesidad de contar de lo que Dios había hecho. Pero a veces nos falta valentía. Y quizás usted puede ser de esas personas que diga: pastor, yo quisiera predicar, pero me da miedo, pastor. Pastor, yo quisiera saltar al altar y dirigir un servicio, pero a la verdad me tiemblan los pies. Pastor, yo quiero hacer algo en el ministerio, pero yo no sé por qué me da pánico escénico. Pues le voy a decir una cosa: debe buscar el Espíritu de Dios. Porque la palabra me enseña que una de las cosas que el Espíritu Santo me da a mí es la capacidad de hablar con denuedo o con valor. ¿No le ha pasado a usted que quiere hablar y le coge a usted como que papá Dios quiere hablarte? Y no hay seguridad. Uno quiere extenderse a hacer algo y no funcionan las cosas. Entonces, una de las formas de yo poder, o uno de los beneficios por los cuales yo recibo el Espíritu Santo y para lo cual me sirve ese Espíritu en mi vida, es para hablar con valor. Por eso dice Hechos capítulo 4, verso 8, 9, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, o sea, fue por la llenura del Espíritu Santo que Pedro tuvo la capacidad de dirigirse a los líderes y a los consejeros y decirle: usted nos pregunta acerca de aquel hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Y empieza de una manera elocuente, con capacidad y con fuerza a hablarle este discípulo de Jesús llamado Pedro a la gente y a enseñarles y a poder entrar en ellos. Si usted tiene miedo, si usted tiene o considera no tener la capacidad de poder hablar, de poder contarle a otros de Dios, de poder llegar con facilidad a otras personas, pues hay algo que debes hacer en tu vida y es avivar el Espíritu Santo en ti. Pero quiero mostrarle otra cita bíblica para que veas que eso es así. Marcos capítulo 13, versículo 11 cita lo siguiente. Quiero que lo busque rápidamente. Marcos capítulo 13, versículo 11. Quiero que lo leas. ¿Esto es para mí? 13, 11. ¿No? Ok. Ya me lo iba a tomar. Gracias, Marcos 13, 11. Amén o no amén. Cuando los entreguen, escúcheme por favor. Va conmigo acá. Marcos capítulo 13, verso 11. Cuando los entreguen a las autoridades y los lleven a juicio, no se preocupen por lo que habrán de decir para defenderse. En ese momento Dios les indicará lo que deben ¿qué? Decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu Santo hablará por ustedes. Mira lo importante que enseña la palabra. Estamos hablando de que uno de los beneficios por los cuales me es necesario avivar el Espíritu Santo en mí es porque yo necesito tener capacidad de poder hablar a los demás. Y la Biblia dice algo poderoso, dice: cuando les entreguen a las autoridades y los lleven a juicio. ¿Cuántas veces nos han entregado ante personas para que nos llevan y no sé qué tengo que hacer? O nos lleven a juicio, quizás alguien quiera levantar algo en juicio contra nosotros. Y no se habla necesariamente en este contexto del juicio ante una autoridad judicial, sino se habla del juicio cuando tú y yo vamos y nos señalan, nos dicen: mire, es que usted es culpable de esto, es que usted es una persona así o no. Pero la palabra me enseña que llevarse a juicio es cuando nos lleven a juicio o nos entreguen ante las autoridades. Dice la palabra que no debemos preocuparnos por lo que habremos de decir para defendernos. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces quiero enseñarle algo, y es: tú y yo
tenemos que aprender a que a veces queremos en nuestras fuerzas querer hablar para tener argumentos y defendernos. Pero la Biblia dice que no es necesario tener muchos argumentos, quizás de hombre, para defendernos, sino que basta con tener el Espíritu Santo en nosotros. Y dice la Biblia entonces, en ese momento Dios les indicará lo que deben ¿qué? Decir. ¿No le ha pasado a usted que está ante alguien y uno dice, uy, pastor, me acerqué ante tal persona y empecé a hablarle de Dios? Yo no supe a qué hora le dije todo eso. ¿De dónde me salió tantas cosas para decirle? Yo digo, pero Dios mío, a veces me da miedo hablar hasta en la casa, que tengo confianza con mi familia. Pero salí a hablar con alguien, Dios me indicó a hablarle a una persona, y el Espíritu Santo que vio en mí me hizo hablar tantas cosas. Y no supe ni a qué hora le dije todo lo que le dije. Lo que sí es claro es que esa persona quedó convencida del poder de Dios y fue restaurada. ¿Sabe quién actuó en usted? El Espíritu Santo de Dios. Pero la palabra me enseña que dice, y ustedes no son los que van a hablar. O sea, no se preocupe por la palabra de hombre. No se preocupe por la elocuencia que usted puede hablar. Preocúpese por garantizar que su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, esté en santidad, guardado para Él. Que usted cada mañana, cada madrugada busque en su oración la presencia de Dios y clame por ese avivar en su vida del Espíritu Santo. Y entonces cuando sea necesario hablar, aún dice la Biblia, para defendernos, el Espíritu Santo hablará por nosotros. Amén. Dice la Biblia, sino el Espíritu hablará por ustedes. Qué maravilloso es eso. Y yo tengo que predicar de esto porque, el Espíritu Santo, y a veces cantamos, ven Espíritu, ven. Si el Espíritu Santo está en usted, se trata de que se avive en nuestra vida. Alguien me decía algo que me causó mucho dolor y es, pastor, yo fallé, le fallé. Bueno, todos le fallamos a Dios. El problema es que cuando tú eres un líder, cuando tú eres una persona de autoridad, cuando tú eres una persona que entiende el valor que tienen las cosas de Dios, usted cuida su cuerpo y cuida su relación con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces lo primero que entendimos ahora es que una de las cosas para las cuales es necesario tener el Espíritu de Dios es para poder hablar con valor o con elocuencia. Amén. Amén. Otra de las cosas está reflejada o escrita en Hechos capítulo 6, versículo 3. Hechos capítulo 6, verso 3, y mientras usted la busca, quiero enseñarle algo que a muchos nos apasiona, y creo que el Overture tiene ese factor denominador. Hechos capítulo 6, versículo 3. Y voy a entrarlo en contexto mientras lo leemos. Habían unas viudas de los griegos que eran desatendidas en el servicio a Dios. Y mire la orden que se da. Hechos capítulo 6, verso 3 dice, elijan con cuidado, escúchame por favor. ¿Está allí en la cita bíblica? Amén. Elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de ese trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Servir en la casa de Dios. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen. Yo decía algo el domingo, no sé si el domingo o el miércoles, no recuerdo bien. Decía, si fuera por cariño, si fuera por aprecio, los líderes de esta iglesia fueran otros. Hay personas que son muy cercanas, a las que aprecio mucho, y aún les he dicho, ¿sabes algo? Le falta todavía para ser líder. No se trata de subir a alguien porque usted lo aprecie, porque le tenga afecto. Se trata de que entiendas que la Biblia dice que para servir en la casa de Dios, dice, tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y que sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Amén. Mira lo importante. Uno quiere escoger un liderazgo. El que más personas me traiga a la iglesia, así no funciona. El que me quede más cerca a mí. Es que usted me cae tan bien, hermano. Usted debe ser líder conmigo. Amén, si me queda bien. Debería exigirle más, dígame amén. Es el que más quiero. El que más quiero más lección. La palabra dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y uno, no le voy a dar todo al niño, pobrecito. No lo amas realmente, lo alcahueteas y eso no tiene nada que ver con el amor. Pero la palabra dice lo siguiente, dice que para servir en la casa de Dios, dice, se escogen 7 hombres, pero miren las características. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen. ¿Sabe quién puede servir en la casa de Dios? Alguien digno de confianza. Amén. Dígame amén. Amén. Yo no puedo poner un líder en la iglesia, y no lo hablo como pastor, sino a nivel general. No se puede servir en la casa de Dios si usted es una persona a la cual no se confía. La mejor muestra está en los discípulos de Jesús.
Jesús toma, escoge 12. Sin embargo, hay un hombre al que le es entregada la confianza de las finanzas del ministerio de Jesús. Amén. Y se llama Judas. ¿Y qué hace Judas? Su corazón se le dañó. Dejó entrar, dice la palabra, al diablo en su corazón. Y ese que él termine vendiendo a Jesús por unas monedas. Porque su mirada no estaba fijada en servir a Jesús, sino en el dinero que siempre administró. Entonces, por unas cuantas monedas vendió a Jesús. Hizo que Jesús fuera a la cruz y lo vendió delante de todos. ¿Por qué? Porque su corazón estaba puesto en la plata, en el dinero, y se le dañó. Entonces, desafortunadamente la Biblia dice que de los 12 que escogió Jesús, antes de ir a la cruz, uno se ahorcó antes. ¿Quién? Judas se ahorca. Judas dice que su conciencia fue tan difícil que él terminó saliendo de ese lugar y empezó a sentirse culpable a punto de que él mismo se ahorcó. Sin embargo, Pedro, siendo también discípulo de Jesús, también se equivocó. Pero dice que él se arrepintió, vino a Jesús, Jesús lo restauró y lo llevó. Y dice la Biblia que después de que Jesús subió al cielo, uno de los discípulos que más milagros hace, utilizados por el Señor a través de su Santo Espíritu, es Pedro. Que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ni siquiera tenía que imponer manos, orar, pasaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dice que él daba un discurso y miles se convertían al Señor. Y el pastor de la iglesia ora y todos se duermen. Pero la Biblia dice que el hombre de Dios llamado Pedro, que le falló a Dios, que negó a Jesús, que era arrebatado y ponían aprietos a Jesús al punto que Marco viene a tomar preso a Jesús y él coge y le saca la espada y le vuela una oreja. Y era un problema Pedro para Jesús. Sin embargo, él es restaurado. Él vuelve a Jesús y dice: Señor, me he equivocado. Jesús lo busca, hablan, se restaura y vaya, mire cómo termina usando Jesús a Pedro. Pero el problema es que Judas dijo: yo no entiendo eso. Y el hecho de que él hubiera tomado el dinero y hubiera tomado de las arcas de ese dinero, el hecho de que él hubiera vendido a Jesús, era una muestra de que Judas no era un hombre en el que se podía, ¿qué? Confiar. Pero la Biblia dice claramente que cuando tú y yo escojamos gente para servir en la casa de Dios, tienen que ser personas en las que ustedes, dice la Biblia, confíen, que hagan lo bueno. Amén. ¿Sabe quién hace lo bueno? Aquel que su vida es íntegra, aquel que es un testimonio para muchos. Por eso es que bien tienen derecho los incircuncisos o aún los del mundo para decir: ¿y eso qué es? Es cristiano. ¿Y eso qué es el líder de la iglesia? ¿Qué tal como verán los otros? Porque la Biblia dice que los líderes, los que sirven en la iglesia, deben ser personas que hagan lo bueno. O sea, nuestra vida es una vida de mostrar, es un libro abierto para los demás. Y si tú y yo hacemos lo bueno, entonces somos dignos de servir en la casa de Dios. Dice, y que sean muy sabios. Pero la Biblia dice que Salomón, teniendo tanto, va a ser escogido para gobernar toda una nación. Y él le dice a Dios: yo no quiero plata, yo quiero sabiduría. Y no hay una persona más sabia a lo largo de la Biblia que un hombre como Salomón. Pero sabe una cosa, dice la palabra que por causa de que le pidió sabiduría a Dios, Dios no solamente le dio sabiduría, sino consigo riquezas y muchas cosas más. Entonces lo que yo quiero que entendamos es: no se puede servir en la casa de Dios si no se tiene sabiduría. Pero usted está sirviendo en la casa de Dios y puede ser que usted tenga una buena confianza. Yo no tomo nada de lo que el pastor me da, yo soy una persona correcta, yo no quito nada, yo soy una persona que se puede confiar una palabra, un consejo, alguna cosa. Yo puedo hacer lo bueno, mi vida es digna de imitar, quizás en algunas cosas, pero hay una cosa: no soy sabio. Entonces en un segundo yo puedo desbaratar todo y no me importa. Y yo: uy, ese es un líder, Dios mío. Sí, pero es que no hay sabiduría. Y si no hay sabiduría, la palabra dice que es uno de los requisitos para servir en la casa de Dios. Pero también dice: y que tengan el poder del Espíritu Santo. Mira que es diferente tener el Espíritu Santo a tener el poder del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que usted y yo, desde que recibimos a Jesús como nuestro Dios y Salvador, vino a nosotros el Espíritu Santo. O sea, todos lo tenemos, digan amén. Amén. Pero el poder del Espíritu Santo es la actuación de ese Espíritu Santo avivado en nosotros, que hace que el poder de Dios se muestre. O sea, el poder del Espíritu Santo no es decir: el Espíritu está en mí, gloria a Dios, y cantar. El poder del Espíritu Santo es que usted ore por un enfermo y el enfermo sea sanado. Ore por un cautivo y el cautivo sea libertado.
Ese es el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, una de las cosas para servir en la casa de Dios no es otra que ¿qué? Que tener el Espíritu Santo. Entonces vamos, número uno, a entender que nos sirve para hablar con valor. Nos sirve para servir en la casa de Dios, pero también para algo muy importante. Y está en Lucas capítulo 4. Vamos a leer los 7 primeros versículos. Lucas capítulo 4, versículos 1 al 7. Lucas capítulo 4, versículos 1 al 7. ¿Amén o no amén? Amén. Vamos a leerlo allí. Estamos hablando del indispensable Espíritu de Dios. No podemos vivir sin el Espíritu Santo. Como cristianos, y lo estamos empezando a aprender a partir de hoy. Lucas capítulo 4, versos 1 al 7 dice la palabra. El Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. Y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Allí durante 40 días el diablo trató de hacerlo caer con sus trampas o en sus trampas. Y en todo ese tiempo Jesús no comió nada. Cuando pasaron los 40 días Jesús sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente. Después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto. Desde allí, en un momento, le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo y le dijo, todos estos países me los dieron a mí y puedo dárselos a quien yo quiera. Yo te haré dueño de todos ellos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Mira algo, la Biblia narra claramente que otra de las cosas importantes y de necesidad por yo tener el Espíritu Santo es para vencer las tentaciones. Amén. Dice, pero pastor, yo soy tan débil. Mi problema es la carne. Y la vecina se ríe con los solos dientes, ya Dios mío, se me mueve todo. Y yo caigo de una vez en pecado, pastor. Ay, pastor, lo que pasa es que yo la verdad, mi problema es que yo como mucho, pastor. Y esa tentación yo no la puedo ver. Yo veo la pizza allá en el televisor y quiero meterle la mano a la pantalla, pastor. Es una tentación terrible. Pero la Biblia dice que una de las cosas a través de las cuales el poder del Espíritu Santo me permite a mí ser bendecido es para poder hacer frente a las tentaciones. Y la Biblia muestra en lo que acabamos de leer que Jesús está ayunando por 40 días y termina de ayunar y se encuentra a un diablo de frente que le dice, si usted me adora de rodillas, yo le doy todos estos países ricos del mundo. Si usted quiere, yo le doy todo lo que usted necesita. Pero sabe una cosa, él dice la palabra que después de 40 días de ayuno, pues por supuesto Jesús tenía hambre. Y dice que entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Entonces usted está en ayuno, va a meterme en ayuno una semana, pastor, y ya a mediodía le pasan esa comida que a usted más le gusta para el frente. Pero pastor, ¿yo cómo hago? Si mi prima me pasó la pizza que me gusta por el frente, pastor. Pero tiene que tener el Espíritu Santo de Dios avivado en usted para poder hacer frente a las tentaciones. Pastor, yo en mi vida anterior luchaba con la carne y la única manera de que usted esté firme delante de Dios y no le falle es teniendo el Espíritu Santo en usted. La Biblia dice que Jesús fue tentado, tenía hambre y el diablo le dijo, todas esas piedras se pueden convertir en pan, a ver usted, Dios hágale. Pero Jesús le respondió y le dijo, no solamente de pan vive el hombre, la gente dice esta traducción al lenguaje actual. Amén. Pero después dijo, ¿sabe una cosa? Mire esos países tan ricos y todo. Si usted de rodillas se bota a mí y me honra y me alaba y me sirve y me adora, dice la traducción en el lenguaje actual, entonces yo le voy a dar todo eso para usted. Y no dista de nada lo que nos pasa a nosotros. Ay, el novio le dice, hola. Y usted una vez ya se está quitando medio oración. Pero ¿dónde está? ¿Por qué soy tan débil? Porque el Espíritu Santo de Dios no está avivado en ti y en mí. Dígame amén. Amén. Y entonces atentamos contra el templo del Espíritu Santo. Pero dice, pero Dios mío, ¿por qué? ¿Será que a mí me cuesta tanto sostenerlo? No, es que mi problema es la lengua, pastor. Me pusieron el bozal del perro de la finca y aún así se me sale la lengua por el dedo. No soy capaz de quedarme quieta, pastor. Es que, Dios mío, ¿por qué lucho
luchas con eso, porque en ti no está fortalecido y avivado el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que aunque el diablo de frente, ¿no se le apareció un amigo por ahí de la iglesia? O un contrario, se le apareció el mismo diablo. Y le dijo, ¿sabe una cosa? A ver, lo tentó. Tenía hambre después de 40 días de ayuno. Y le dijo, a ver, convertamos estas piedras en pan. Hágale usted que es el Hijo de Dios. Imagínense, uno en ayuno y le pasan la nevera por el frente. Y llena. Ay, uno dice, pero pastor, qué difícil es. Pero la palabra muestra que Jesús pudo resistir y hacer frente a las tentaciones que el diablo le presentó. Porque en él, dice el versículo 1, empezando Lucas 4:1, dice, el Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. Y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. O sea, cuando él fue al desierto a enfrentarse a la tentación del enemigo, Jesús tenía una ventaja, y era que el Espíritu Santo de él y el poder de ese Espíritu estaba en él. Entonces pudo resistir la tentación. Díganme amén. Amén. Así de sencillo funciona. Hoy por eso quise hablar del Espíritu Santo, y vamos a hablar mucho del Espíritu Santo de ahora en adelante. Porque estamos orando por irnos para otro lugar. Sabemos que es una incomodidad. Es una muestra clara que hay gente en las escaleras, en los cuartos, y uno se incomoda con eso. Pero de nada sirve irnos a un lugar muy grande, donde quepa más gente, si no es una iglesia donde el Espíritu Santo de Dios se mueve con libertad. Amén. Entonces la palabra me enseña que para hacer frente a las tentaciones yo debo tener el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y es muestra clara de que el mismo Jesús tuvo que ser lleno del poder del Espíritu Santo antes de ir al desierto y confrontar al diablo para poder resistir la tentación. Otra de las cosas importantes por las cuales necesitamos al Espíritu Santo está en Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos capítulo 4, verso 31. Y mientras usted lo busca, yo lo voy a entrar en contexto. Hechos capítulo 4, verso 31. La palabra muestra algo, y es que Pedro y Juan, los discípulos de Jesús, son arrestados por algo y se les prohíbe algo expresamente, y es predicar el Evangelio. Quiero que usted entienda en el contexto que estamos hablando. Pedro y Juan son arrestados y se les prohíbe predicar de Jesús. Sin embargo, Hechos capítulo 4, verso 31 dice, y cuando terminaron de orar, o sea, cuando Pedro y Juan se pusieron a orar y terminan de orar, dice, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento todos hablaban sin temor acerca de Jesús. ¿Cuántos tienen temor de hablar de Jesús? A muchos nos pasaba inicialmente. Pues llénese del Espíritu Santo. Y después todo aquí, quitarlo usted del altar. Ya no prediquemos, hermano. Pues sabe una cosa, dice la palabra que cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde ellos estaban, y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? El Espíritu Santo da respuesta inmediata de parte de Dios. Amén. Imagínense, ellos son enviados a predicar el Evangelio. Están actuando en obediencia, van y predican. Y por estar predicando el Evangelio, la gente los toma presos, los echan a la cárcel y se les es prohibido hacer lo que están haciendo. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa eso, iglesia? No, pero pastor, yo sé que lo que estoy haciendo está bien. Yo quiero ir a la iglesia, a congregarme, a sentirme lleno del Señor, amén. Y empieza la gente, sus familiares, sus amigos, a levantarse contra usted. ¿Usted qué va a hacer por allá, esa iglesia? Y ese pastor gordo, feo, chiquito, eso que usted va a ver por allá. Y empiezan a haber problemas y a levantar. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y será que está mal que yo vaya a la iglesia? ¿Será que lo que yo estoy haciendo no está bien? Pero por demás está buscando de la presencia de Dios. ¿Qué de malo es de buscar en Dios? Absolutamente nada. El problema es que nosotros empezamos a preguntarnos en nuestra humanidad, ¿pero por qué me están saliendo las cosas malas desde que empecé a meterme con Dios? Yo como que estaba mejor pero ¿qué va a estar mejor en el mundo que en Dios, por favor? El problema es que esto mismo le pasó a Pedro y a Juan. Se fueron a predicar el Evangelio, y entonces cuando lo vieron como Dios los usaba, empezaron a tomarlos arrestados y los llevan a la cárcel. Y ellos quizás hubieran puesto a renegar contra Dios y a decir, no, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es que Dios permite esto? No, ellos en lugar de empezar a cuestionarse en su capacidad y en su poca sabiduría humana, ellos entendieron que era del Espíritu, y dijo que empezaron a orar. Pero en la cita bíblica de Hechos capítulo 4, verso 31 me muestra de que una vez terminaron de orar, el Espíritu Santo hizo un temblor fuerte, y ellos entendieron que ellos quedaron llenos del Espíritu Santo, y fue a partir de ese momento, dice la Biblia, que todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Amén.
Pero dice, pero ¿por qué? Yo estoy luchando con esto y yo quiero salir de esto y voy busco a Dios y me salen los problemas. Entonces uno en la sabiduría humana dice, la fácil, dejo de buscar a Dios porque tengo problemas, mejor para seguir haciendo lo malo. Lo que dice la Biblia es, hay que orar. Por eso lo decía hace unos días atrás, predicando en la iglesia, decía, tenemos que entender que si tú tienes un problema con la carne y viene la tentación, bótate de rodillas. Si tu problema es la droga y tienes ansiedad, bótate de rodillas. Si tu problema es la dificultad en X o diaria y tienes problemas, bótate de rodillas. Porque allí en ese lugar, en los pies de Jesús, donde tú y yo encontramos la respuesta. Amén. Pero la Biblia dice claramente de que una de las cosas importantes de tener el Espíritu Santo de Dios es que tenemos respuesta inmediata de parte del Señor. Ay, ¿cuánto no nos gusta que uno responda rápido? Todos nos gusta que nos responda rápido. Pero nos afanamos porque, ay, no tengo plata, Dios mío. Yo voy donde el prestamista porque no tengo plata. Esa es la respuesta inmediata del hombre. Y después usted tiene 3 problemas. El que tenía antes y ahora la señora que le cobra y otro más porque tiene otra deuda adicional. Entonces no se trata de eso. La respuesta inmediata de Dios se recibe cuando tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Mira que Pedro y Juan decían en la cárcel, ¿qué hacemos? Ellos nos empezaron a preguntar así, pero bueno, Dios, ¿no fue usted que nos mandó a predicar del Evangelio? No se renegaron contra Dios, no levantaron su mano para imponerse contra Dios, dijeron vamos a orar, porque si Dios nos mandó a hacer esto y nos toma presos por algo, siempre que usted empiece a hacerle mella al diablo, va a haber incomodidad de la gente que no tiene el Espíritu de Dios en usted. Amén. Pero tienes que entender algo más, y es que la Biblia dice claramente de que ellos empezaron a orar y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, porque es que no hay forma de que lo espiritual no entienda a alguien que esté en espíritu contrario a usted. Entonces ellos tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo, porque cuando alguien le hace contrapeso a usted, y cuando usted hace lo del Espíritu de Dios y no funciona, o mejor no funciona, sino empiezan a hacerle fuerza a usted en contra, es porque ellos no tienen el mismo espíritu suyo y no entienden lo que usted está haciendo. Pues uno no puede pelear con esa gente, pero tienes que ser lleno del Espíritu Santo y orar, porque es otra de las muestras que cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y tiene una respuesta, o tiene una relación directa con nosotros, hace que cuando oremos tengamos respuesta inmediata de parte de Dios. Y yo sé que a todos nos gusta esto, pero no se puede lograr sin el Espíritu Santo. ¿Por qué antes hablabas en lenguas? ¿Por qué antes tu tiempo de oración era algo fenomenal, que para ti orar era algo indispensable, y entre más horas tenías en la presencia de Dios, más te gozabas en el Señor? Y cuando de aquí para acá eso ya no hay, el Espíritu Santo de Dios menguó en ti. Amén o no amén. Menguó en ti el Espíritu Santo. Entonces la palabra me enseña de que esa es una de las cosas fundamentales para nuestra vida. Otra de las cosas está registrada en Hechos capítulo 9 verso 31, y con eso termino. Una quinta razón por la cual debemos tener el Espíritu Santo en nosotros está en Hechos 9:31. Vamos haciendo un repaso por ahora mientras usted busca la cita bíblica. Para recibir el Espíritu de Dios, o mejor, teniendo el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos 5 beneficios inicialmente. El primero es que podemos hablar con valor delante de muchas personas. A veces nos cuesta hablar, nos cuesta predicar, nos cuesta llevar un mensaje de parte de Dios, defendernos ante una autoridad, ante alguien que nos pueda juzgar, pero la palabra dice que el Espíritu Santo nos permite hablar con denuedo, con valor. Amén o no. Otra cosa es servir en la casa de Dios. Dijimos que aparte de ser buenos, de ser personas de confianza, de ser personas sabias, tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios para poder servir en la casa de Dios. Pero también la muestra a través de Jesús en el desierto siendo tentado por el diablo nos muestra de que si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, podemos hacer frente a las tentaciones, o podemos vencer las tentaciones. No hay otra forma de vencer las tentaciones si usted y yo no tenemos el Espíritu Santo. Usted nunca se ha preguntado, yo antes que estaba en el mundo y sufría, voy a poner un ejemplo con la carne, que eso era fácil, a mí no me tenían que echar ni el cuento, pastor, ya en la mitad yo ya estaba listo, yo ya me dejaba listo. Pero ahora no, ahora hay algo que yo veo que me incomoda y sé que no está bien y lucho con eso y le pido a Dios que me dé fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque ahora el Espíritu Santo de Dios está en usted. Entonces el Espíritu Santo de Dios hace que yo pueda enfrentar las tentaciones. Pero también lo decíamos ahora, es que la forma más efectiva de recibir la respuesta inmediata a Dios, que eso nos gusta a todos. A ninguno, por naturaleza, nos gusta esperar. Y por ahí que es una cita romántica, esa niña ahí se demora, Dios mío.
ya tranquila, ya echándose el labial, y ese no me gusta, y se lo quita y echa otro color. Y hasta el color 952, ese sí me sale con la blusa y se va para la cita. Y usted es desesperado que no quiere esperar más. ¿Y a quién le gusta esperar? En nuestra humanidad nadie le gusta esperar. Pero la Biblia nos enseña y nos acaba de mostrar en Hechos capítulo 4, verso 31, que una de las formas es teniendo el Espíritu Santo avivado en mi vida, que yo puedo recibir respuesta inmediata de Dios. Ahora, última de las cosas que quiero enseñar para tener el Espíritu Santo es porque necesitamos tener gozo y crecer. Uno dice, pero hermano, usted lleva tiempo en la iglesia y es todo aburrido. No, pastor, yo estoy bien, pero avísele a su cara que está feliz. Tenemos que tener gozo, amén. Pero también tenemos que crecer. Y le contaba iniciando en la introducción que mis pastores de la cobertura decían, quisimos experimentar una estrategia de crecimiento. Y yo le digo, ahí está el problema, quiere una estrategia. Y las estrategias son de los hombres. Entonces hay que tener un grupo grande, usted tiene que estar otros 50 y otros 200 y empezamos a hacer células y a buscar estrategias de hombres que no son más que estrategias numéricas. Y la iglesia crece en número, pero no crece espiritualmente o no está bien cimentada en la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué sirve crecer así? Entonces, yo le contaba inicialmente que mi pastora dice, entonces Dios me dice, empieza a llamar a los líderes al orden y que se casen y que vivan en santidad, y empezó a crecer la iglesia. Sin tener que ir a la prensa, a la radio, a la televisión, a sacar el cuernófono a la esquina, ni hacer estrategias de 1000 células, ni de 50,000 circunstancias. Y no tengo nada contra eso. Yo respeto eso y siento que ha funcionado a los hombres de Dios hoy en día. Lo que le quiero decir es que el crecimiento real en Dios funciona cuando tú y yo vamos a través del Espíritu Santo, porque ese crecimiento viene acompañado de santidad y de buena edificación de la palabra, y por tanto es un crecimiento sano y real. Ahora, Hechos 9:31 entonces dice, en las regiones de Judea, Galilea y Samaria, los miembros de la iglesia vivían sin miedo de ser amedrentados. Escúchelo por favor. Seguían adorando al Señor y cada día confiaban más en Él. ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Cada vez se unían más y más personas al grupo de seguidores de Jesús. ¿Usted quiere traer crecimiento? Tienes que tener el Espíritu Santo en usted. Pero te voy a enseñar algo. Difiera o aprenda a entender cuando un crecimiento viene del Espíritu Santo y cuando no. Cuando hay sostenibilidad. Hablábamos hace un mes atrás de un tema que me impacta mi corazón y que Dios nos regaló, que se llama la estabilidad espiritual. Así se llama la Biblia, la prédica. Estabilidad espiritual. Y somos inestables espiritualmente. Un día estamos felices, otro día estamos como mal. ¿Y cómo es que hago para mantenerme bien? Y la Biblia está llena de personas que a pesar de la tribulación y la angustia se gozaban en la presencia de Dios. Y la estabilidad espiritual se fundamenta en que tú y yo estemos bien formados en la palabra. Hoy estoy mal. Y claro, usted se echa las manos al bolsillo y no tiene ni una moneda de 100 sino 3 rotos en el bolsillo, pues usted se preocupa, somos seres humanos. ¿Amén o no amén? Amén. Pero el problema es que yo pueda meter la mano y decir, no tengo nada, pero inmediatamente como yo estoy fundamentado en la palabra, recuerdo que mi papá es el dueño del oro y de la plata y no me preocupo. Amén. Y busco la forma de salir adelante, pero sé que mi padre está conmigo y me proveerá, dice la Biblia, él es mi proveedor. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, ¿qué te quiero enseñar con esto? Tú y yo tenemos que entender, muchas gracias, tenemos que entender algo, y es que nuestra vida, gracias, que nuestra vida se fundamenta en eso, porque no hay otra forma sino a través del Espíritu Santo. Entonces, usted compara y entiende que el crecimiento de estrategia de hombre tiene una particularidad. Pueden haber 1000, pero entran 200 y salen 200. Entran 20 y salen 20. Amén, y usted no sabe. En cambio, cuando el crecimiento es del hombre, cuando el crecimiento es del Espíritu de Dios, es lo que dice la Biblia. Dice, los miembros de la iglesia vivían sin miedo de ser amedrentados. Amén. Entonces cuando su crecimiento es de hombres, dicen, uy, pero me atacan. Uy, pero todos contra mí, yo me quiero defender. Dios hará justicia por mí, se caerán 50 rayos encima del que me está diciendo que está mal. Pero la Biblia dice que no, que como el crecimiento del Espíritu, ellos decían que no vivían sin ser amedrentados, no tenían miedo. Usted sigue adelante porque usted sabe que esto lo ha traído Dios y no el hombre. Ahora dice la Biblia, dice, seguían adorando al Señor y cada día confiaban más en Él. Si su confianza está puesta en Dios es porque el Espíritu Santo está en usted. Amén. Dice, con la ayuda del Espíritu Santo, cada vez se unían más y más personas al grupo de los seguidores de Jesús. O sea, el crecimiento no venía por la estrategia numérica. El crecimiento no venía porque, wow, es que el pastor allá va y siempre profetiza y entonces yo voy porque quiero profecía. Oh, allá yo voy porque es que esa iglesia es una iglesia maravillosa.
muy lindas, no hay ningún escenario físicamente mejor que la iglesia donde yo voy. Amén, porque el templo y la casa debe ser una iglesia bonita, un templo muy hermoso, pero tú vas por eso o vas buscando la presencia del Espíritu Santo. Pero la palabra dice que a través de eso, estas iglesias en Judea, Galilea y Samaria crecían y cada día más y más se unían a ser seguidores de Jesús. ¿Por qué venía el crecimiento? Por causa del poder del Espíritu Santo. Ahora, Hechos capítulo 13 y más adelantico, verso 52. Hechos 13, 52, 4 páginas más adelante. Hechos 13, 52 dice lo siguiente. Los seguidores de Jesús que se quedaron en Antioquía estaban como muy alegres y recibieron todos el poder del Espíritu Santo. Mira algo más, no solamente el Espíritu Santo trae crecimiento, trae ¿qué? Gozo. La Biblia lo dice, y estaban muy alegres y recibieron por eso es que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es la risa. Ahora hay excepciones, ¿no? No hablo de la hermana que no. El gozo del Espíritu es un gozo especial. Pero tuve una experiencia, una vez escuché una experiencia que me gustó mucho. Una niña que Dios la tomó y a través de la risa fue libertad de un dolor que traía desde niña, de unas cicatrices de su niñez, de muchos daños que le habían hecho. Pero dice que el Espíritu Santo la tomó, esa niña cayó al suelo y todo el tiempo se la pasó sonriendo y sonriendo y sonriendo. Pero el Espíritu Santo guió al hombre de Dios y le dijo, está haciendo libertad de dolor, de circunstancias que trae su niñez. Y ella estaba físicamente una vida riéndose. ¿Por qué pasó eso? Porque el gozo del Espíritu Santo trae consigo paz, libertad, restauración. Amén. Pero la Biblia dice que entonces no solamente trae crecimiento, sino trae gozo. Dice que estaban muy alegres y recibieron todo del poder del Espíritu Santo. Uno dice, pero ¿cómo hago para estar alegre en medio de esta situación, pastor? Es imposible. El Espíritu Santo debe estar en usted y debe estar avivado. Ahora vamos a terminar la prédica mirando Lucas capítulo 11, verso 13. Lucas capítulo 11, verso 13. Y lo voy a determinar allí, quiero algo de fondo, por favor. Porque, pastor, qué hermosa prédica, ¿sabes? Qué bueno que podamos saber que si yo tengo temor para hablar a través del Espíritu de Dios me va a dar elocuencia. Lo leímos con 2 citas bíblicas de ejemplo. Y yo digo, Lucas capítulo 11, verso 13. Y qué bueno que yo anhelo servir en la casa de Dios, pastor. Y usted tiene que, para servir en la casa de Dios, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Yo quiero, pastor, que la tentación a mí no me doblegue. Pero la palabra dice que la única forma de que Jesús, habiéndose hecho hombre, pueda resistir la tentación, fue porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero era Jesús. José también lo hizo. Muchos hombres de la Biblia lo hicieron. Porque tener el Espíritu Santo de Dios avivado en mi vida me garantiza que yo pueda hacer frente a la tentación. ¿Pero por qué, pastor, soy tan débil? Usted no es débil. Usted es ajeno al avivar del Espíritu Santo. ¿Por qué me muestra lo que a mí no me gusta? Yo caigo tan rápido. Hay un problema espiritual en usted y a mí cuando eso pasa. ¿Saben por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero también yo quiero tener una respuesta inmediata de Dios. Ay, mire, ¿cuántos no nos gusta que tengamos un problema y ahora qué hago, Dios mío? ¿Será que hago eso o no lo hago? ¿Será que actúo de esta forma o de la otra? ¿Cómo lo hago? Respuesta inmediata de Dios solamente se consigue si usted está lleno del Espíritu Santo. Amén. Y nada más que Juan y Pedro se dan el lujo en la cárcel de que en medio de la tribulación oran y el Espíritu Santo rompe todo, trae un temblor impresionante y da la respuesta y todos son llenos del Espíritu, dice Dios. La respuesta inmediata de Dios. Pero también acabamos de decir que tenemos gozo y crecimiento. Yo anhelo que el Overchurch crezca. Amén. Y inicialmente decíamos que no queríamos un crecimiento numérico, sino por sobre todo espiritual. Pero el crecimiento realmente. Más vale una iglesia de 500 bien fundamentados en el Evangelio que de 5,000 donde entran y salen todos los días lo mismo, otros diferentes. Y a veces quizás el pastor se lo grande ni se da cuenta quiénes entraron y quiénes salieron. Amén. Pastor, yo anhelé que en esa iglesia tuvieran atención sobre mi vida, que me hubieran discipulado, que me hubieran ayudado, que me hubieran escuchado. Donde está el Espíritu de Dios, todo puede ser realidad, de lo contrario, ¿no? Pero también dice la Biblia que trae gozo, alegría en nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios.
Pero termino la predica en Lucas 11:13 porque la pregunta es, bueno, pastor, muy bonito todo eso. Yo quiero tener gozo y alegría. Yo quiero tener crecimiento en mi vida espiritual, no solamente que la iglesia crezca numéricamente, sino que yo personalmente crezca espiritualmente. Ya me cansé de ser del montón. Yo quiero tener respuesta inmediata de Dios, que cuando esté desesperado, yo pueda orar y que Dios haga algo conmigo y me dé una respuesta, o por lo menos una directriz, una dirección de algo. ¿Sabe quién guía? El Espíritu Santo de Dios. Pastor, yo estoy cansado de caer en la tentación, necesito hacerle frente a la tentación o huir de ella, pero tener la capacidad de salir adelante. Imagínense la esposa de Pot, una chica águila en la época de Jesús. Se le desnuda toda y le quita la ropa a José. Y José salió corriendo. De pronto los hermanos por allá mal hablados dirían, ay, será como raro. Pero después José fue al trono y fue el segundo al mando en Egipto, puesto por la obediencia de parte de Dios como un hombre de autoridad. ¿Sabe por qué? Porque venció la tentación, porque tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Jesús termina 40 días con ese hambrero. Y le dice, el diablo, venga, usted no es hijo de Dios, convierta todas esas piedras en pan y cómalas. Pero él, con su fuerza y el Espíritu Santo de él en él, le dice, no solamente de pan vive el hombre. Amén. Amén. Bueno, pastor, y tan bonito eso, yo quiero también tener valor para hablar, porque yo quiero predicar la palabra, pero paso adelante y no soy capaz de hablar, pastor. ¿Llénese del Espíritu Santo? La Biblia dice claramente de que Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló a los consejeros y a los líderes y convirtió a toda esa gente. Que hizo un discurso y fue tan elocuente que miles de personas se convirtieron a Cristo. Yo necesito a Pedro para una campaña en la iglesia. No predique y la gente se duerme, hermano. Entonces, ¿qué hago? Pastor, todo eso está lindo, yo lo quiero para mí. Ahora, ¿cómo hago para eso? ¿Cuántos días debo ayunar, pastor? ¿A qué iglesia hay que ir para yo ir a esa iglesia, pastor? ¿Cuál es el hombre de Dios que tiene Espíritu Santo para que me imponga la mano y me transfiera el grito de eso? Pues se lo voy a responder. Lucas 11:13 dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre, que está en el cielo, dará el Espíritu Santo a quienes ¿qué? Se lo pidan. Mire, el Overture tiene que ser una iglesia que anhele al Espíritu Santo. Hoy me asombraba Dios como es de bueno. Y lo decía al principio de la predicación o en los anuncios mejor. Y quiero terminar testificando con esto la enseñanza. Hoy fui a celebrar el cumpleaños de mi hermana, la pastora Jóvenes, que un día estuvo acá predicando. Y estábamos allí reunidos con la familia. Y le decía a mi esposa, necesitamos viajar el viernes con usted a Bogotá. Hay una cita con un ministerio y con los pastores y yo quiero estar en Bogotá. Y vamos a viajar este viernes y no pudimos viajar. Pero no podemos pasar de este viernes, tenemos que hacer algo, le decía a mi esposa. Y ya todo agendado, todo listo para viajar el viernes. Y dije, bueno, no se trata de chicanear, se trata de la necesidad y que tengo que volver pronto a Bucaramanga porque por mi trabajo secular yo no puedo estar mucho tiempo fuera de la ciudad. Decía mi esposa, busca tiquetes aéreos, no porque tenga mucho dinero, porque quiero viajar en avión. Ay, el pastor por lo chiquito le da miedo bajar por tierra. No, es que es la necesidad de volver pronto a Bucaramanga. Y mi esposa empieza a cotizar esos tiquetes de avión y le dije, Dios mío, 600 y pico mil días de regreso. 680, 70, dice mi esposa, no, eso es una locura. Hacemos otro campamento y sembramos como 60 personas para que con esa plata. Sin embargo, hoy me fui a una fiesta secular allí. Y entonces, en esa fiesta secular, bueno, secular digo yo, no del mundo, sino familiar mejor, porque no es secular, la verdad, el 90% éramos cristianos, o somos cristianos. Amén. Estábamos allí en ese lugar y mi hermana cumpliendo años y fuimos a celebrarlo y me encontré con un muchacho y no sé cómo hice el comentario, no, yo necesito viajar, pero le dije a mi hermana, ayúdame a buscar pasajes más económicos. No, ahorita es difícil, viene la venida del Papa y todos los viajes están carísimos. Hay partido de Colombia y se puso altísimo los viajes. Esta temporada está dura para viajar. Y yo decía, esto es de Dios, yo tengo que viajar el viernes. Y llegó un familiar cercano a mi hermana por la parte de mi cuñado y me dice, recuerda que tengo una agencia de tour. Ah, sí. Yo espérenme un momentico y sacó el celular y dijo,
Listo, Javier, las etiquetas salen a tanto, a mitad del precio que yo había cotizado. Digo, y sabe una cosa, lo recogen en el aeropuerto, lo llevan hasta el hotel y tiene el hospedaje con ese valor y tiene el desayuno incluido. Era mi cosa. ¿Quiere más? Ese se llama Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos una premisa muy clara. Y hablamos con los pastores de la cobertura en estos días. Y la meta de ese viaje no es otra que mirar qué vamos a hacer con los vecinos. Pero tenemos no solamente que salir de este lugar físicamente, tenemos que buscar apasionadamente la presencia de Dios. Amén. Y no es extraño, yo ni siquiera Facebook tengo. Sin embargo, se hizo un contacto y a través de Facebook por mi esposa, Alicia Escalante dice, yo quiero estar en Colombia, en esa nación, con Lover Church. Y la gente dice, ¿qué es eso de Lover Church? ¿Eso qué es? ¿Un garaje? Algo así, solamente que en un segundo piso. Pero para Dios somos importantes. Amén. Para Dios somos una iglesia que está llena de su amor. Y vamos a seguir creciendo en el Señor. Pero de nada sirve eso si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y yo te voy a decir de una vez, porque tú que eres de esta casa y tú que amas esta visión, tienes que entender algo. Nosotros no vamos a crecer. Regístrelo en su mente y en su corazón, por favor. Si tiene cuaderno, apúntelo. No vamos a crecer con células. No vamos a crecer con estrategias numéricas de hombres. Vamos a crecer como las iglesias de Judea, Galilea y Samaria, que dicen que producto del poder del Espíritu Santo, más y más cada día se unían a ser seguidores de Jesús. Amén. Amén. Pastor, ¿y cómo hacemos? ¿En qué parte venden la tarjeta de acceso al Espíritu Santo? Si su Padre que está en los cielos, con mayor razón le dará el Espíritu Santo, no al pastor, no a los Leo y a esos 5 que son líderes, le va a dar el Espíritu Santo, que son los privilegiados, a aquellos a quienes se lo pidan. Lucas capítulo 11 verso 13, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto damos cosas buenas a nuestros hijos? Amén. Y somos padres imperfectos, amén, o no lo reconocemos. Con mayor razón Dios su Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Sabe qué tiene que hacer? Correr a los pies de Cristo y decirle, anhelo en mi corazón y en mi vida un mover del Espíritu Santo de Dios. Yo no necesito una iglesia que crezca en número si el Espíritu Santo de Dios no está con nosotros. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay sanidades, hay milagros, hay prodigios. Nosotros no necesitamos la operación o la manifestación del hombre. No necesitamos traer predicadores internacionales solamente para un congreso o una actividad. Nosotros necesitamos reunirnos y por eso vamos a Bogotá a rodearnos de hombres y de mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo. Amén. Mis pastores principales son gente que anhelan la presencia del Espíritu de Dios. Me decían, pastor, tienes que entender que el Lover Church crecerá producto de la manifestación y el avivamiento del Espíritu Santo. Amén. Y yo decía, a veces uno es tan complicado. A veces uno no entiende las cosas. Uno quiere buscar la estrategia del hombre para crecer. Uno quiere que cada uno se comprometa a traer más para que seamos muchos. ¿Y de qué sirve eso? Si el Espíritu Santo de Dios no se mueve en nosotros. ¿Quieres tener gozo, alegría? ¿Quieres crecer a nivel colectivo como iglesia y personalmente, espiritualmente en todas sus áreas? ¿Quieres tener elocuencia y capacidad para hablar? ¿Quieres tener la capacidad de que aunque la tentación venga, le digo, ok, perdiste el año porque estoy lleno del Espíritu Santo? Preocúpate. Si cada vez que la tentación viene a ti, tú caes porque no estás lleno del Espíritu Santo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo. ¿Y te voy a juzgar por eso? Por supuesto que no. Te voy a decir empezamos a partir de hoy la tarea de que nuestra mayor búsqueda es de la presencia de Dios. Pero recuerda lo que dice primero a los Corintios, es tu cuerpo y mi cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Bueno. Si no respetamos nuestro cuerpo, pues el Espíritu Santo no va a fluir en medio de nosotros. Amén. Pastor, quiero mucha droga. Es tu problema, es tu vida personal. Pero recuerda, ni siquiera es tuyo. Te lo voy a volver a leer. 1 Corintios 6, 19. El cuerpo de ustedes es como un templo.
Y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Por eso Dios, ¿a quién le da el Espíritu Santo a usted? No un pastor ungido, no una iglesia llena del Espíritu. Es Dios quien le da el Espíritu Santo. Ustedes no son sus propios dueños. Vean su Biblia. 1 Corintios 6:19. Ustedes no son sus propios dueños. Ay, nosotros decimos, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Hágalo. Pero es su cuerpo el templo del Espíritu Santo. Después ríndale cuentas a Dios por eso. Ay, pero pastor, caí otra vez. Qué difícil fue, pastor. Es el tiempo de que el Overture entienda que nuestro mayor anhelo es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es increíble que en el corto tiempo que llevamos como iglesia hagamos hecho un campamento como CAN 2017. Que venga un congreso de mujeres en el que estoy seguro Dios va a avivar y va a bendecir las mujeres de la iglesia. Con un solo fin, y es llevar a estas mujeres a ser el instrumento de Dios para ganarse familias completas para los pies de Cristo. Amén. Yo le decía a una hermana y a mucha gente se lo venía diciendo en estos días, una mujer llena del Espíritu Santo, avivada no por un congreso ni por un hombre, sino porque ese es el pretexto, es el evento que vamos a hacer para que Dios bendiga a las mujeres. Esas mujeres avivadas van a ganarse a sus papás, a sus hermanos, a sus esposos, a sus hijos, a todos para Cristo. Porque nos cansamos de hacerlo a nuestra fuerza. Porque no somos capaces en nuestra fuerza de ganarnos a nadie. No nos ganamos ni nosotros mismos. Pero en el Espíritu Santo de Dios hay convencimiento. La palabra dice que yo puedo predicar acá todo lo que yo quiera. Puedo orarme 3 horas predicando. Y que yo puedo hablar, pero quien va delante de mí y convence, dice la Biblia, es el Espíritu Santo. Amén. Así que, pero si diga, uy, esa palabra me llegó, no es porque el imperfecto de su pastor le ha predicado bien. Es porque el Espíritu Santo fue por misericordia delante de él y convenció de esa palabra. Amén. Anhelamos tu Espíritu Santo. Yo quiero a Lina de pie. Alguien que le tenga la niña.